Bueno, seguimos con la jornada. Si hacen silencio, por favor. Quiero contarles una anécdota. Hace algo más de 10 años, conversando con quien entonces era vicepresidente del INTA a nivel nacional, amigo mío, un profesional de las ciencias agropecuarias, charlábamos sobre periodismo político y él me decía que la verdad que no sabía a quién escuchar. Y yo le contesto, mirá, le digo, en Cadena 3, en esta región sabemos todo que Cadena 3 tiene una gran cobertura, en Cadena 3 hay un joven periodista que me había sorprendido por un motivo. Para los que tenemos ya algunos años, que vivimos algunas décadas muy complicadas del quehacer argentino, me sorprendía porque hablaba sobre los hechos del pasado como si los hubiera vivido y no repitiendo los argumentos conocidos por cualquier persona de su edad. Eso fue lo primero que me sorprendió de Pablo Rossi, y de aquel entonces en lo particular, Pablo Rossi forma parte de nuestro hogar, como seguramente de muchos de ustedes. Lo bueno es que de la anécdota es que años después, visitando a este amigo, veía que tenía la radio sintonizada en Cadena 3 y que es un oyente, digamos, de los programas de Pablo Rossi. Hoy tenemos la posibilidad de tenerlo aquí presente y creo que varios de ustedes se han acercado, además de lo que es la experiencia forrajera, por tenerlo a él. Y creo que si hay algo que destacar de él es que no queda en la simple descripción de los hechos del momento y dar su opinión al respecto como lo hace cualquier analista político. Pablo Rossi va un poco más allá en procura de desentrañar el porqué de lo que sucede y las consecuencias que derivan de las cosas que están sucediendo. Invita a través de sus palabras a la racionalidad, atributo escaso en estos momentos en nuestra patria. Su espíritu inquieto lo llevó a volcar en 2 libros las cosas que preocupan y que deberían preocupar a todos los argentinos. Un libro sacado a fines del 2002, que es este, Libertad o Barbarie, y otro que dice Populismo nunca más. Frases ambas que invitan a mirar hacia atrás la historia argentina, una del siglo XIX y otra del siglo XXI. Y en esos libros, que bueno, en mi caso he tenido oportunidad de leer el primero apenas salió y leerlo rápidamente el lunes cuando llegó a Santa Fe, trata de 2 temas que no son materiales, pero que hacen a nuestra vida como ciudadanos. Y básicamente 2 cosas trata. Cuestiones que tienen que ver con la libertad y cuestiones que tienen que ver con la república. Sus alegatos, que son expresados con la fuerza de sus convicciones, deberían servir para que reflexionemos, no sobre la coyuntura, sino sobre cómo inciden e incidirán en nuestra vida y en las generaciones futuras los acontecimientos que hoy pasan vertiginosamente delante de nuestros ojos. Pablo, tienes la palabra. Bueno. Buenos días, muchas gracias Hernán. Has hecho una presentación que me ha conmovido. Te diría que mejor que la de Marcos Aguinis en la Feria del Libro, porque ha leído los libros cabalmente, así que te lo agradezco de corazón. Palabras exageradas, pero cariñosas se notan. Bueno, amigos, un placer estar aquí. Qué convocatoria. Gracias, Reinaldo, gracias. Cuando me bajé del avión desde Buenos Aires, y Reinaldo me pasó a buscar con el auto, ya me enteré de toda la historia de Class. Yo le decía Class. ¿Por qué de pronto empezó a sonar tanto Class? Lo escuchaba con Fernando Bravo, Class. Lo escuchaba con Alfredo Leuco, 2 amigos. Y ya Alfredo Leuco me dijo la otra vez, comiendo en mi casa, cenando en casa, ya vas a ver. Porque honestamente he estado en Frank el viernes, hice un viaje loco con mi mujer,
dando una charla allí con los amigos del Club Atlético Frank, y mañana parto para Salta por cuestiones de la radio y también del libro. Y la verdad que esta charla en este día, digo, uy, está muy cerca una de otra, y me dice Alfredo, tenés que ir. Le digo a mi mujer, mira, no estás loco, ¿cómo vas a hacer? Y vas, volvés, tenés que ir. Y bueno, ya con el trayecto, con lo que me he enriquecido en el trayecto, por lo que me ha contado de su historia personal y de la historia de todos ustedes, Reinaldo, creo que tenía razón Alfredo Leuco. Así que aquí estoy y veo rostros que me son más comunes, cada vez más comunes, cada vez más familiares. ¿Y qué quiere decir? Y que ando como un trovador, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Santa Fe, ese era el sueño de la cadena 3 argentina, ¿no? Que en Santa Fe nos sintieran como locales, como gente propia, no como esos cordobeses agrandados que se creen que son el ombligo del mundo, ¿no? Y la verdad que conozco cada vez más pueblos santafesinos. Mi viejo vive en Rosario, cordobés él, pero hace muchos años que vive en Rosario, y me siento cada vez un poquito más santafesino. Pero veo aquí rostros curtidos por el laburo, rostros de productores, muchos rostros jóvenes, un poco de todo. Y sé que hay gente también que ha venido especialmente a esta charla. Con el mate allá el amigo, muy bien. Sin que me hubieran dado 2 mates recién no podía arrancar. Vengo a plantear lo que planteo siempre en la radio, a los que escuchan la radio, y un poquito más. Estas son las oportunidades de ponerle rostro a los oyentes de la radio y ponerle un poquito más de tiempo a algunos conceptos que a veces uno quiere deslizar en la radio en medio del fárrago de noticias. Yo me siento más un comunicador que un informativista. Para comunicar uno tiene que plantarse en algún lugar, como para cosechar, como para sembrar, como para trabajar. Tiene que fijar un territorio, una maquinaria, un instrumento, una meta, un plan, una aptitud. Bueno, antes de hablar y decidir meterme en el periodismo, creo que gracias a la educación, le contaba recién a Reinaldo que recibí de mi vieja, de mi abuelo Rossi, que él era librero de profesión, de oficio, no que tenía una librería. Mi abuelo Rossi iba con los libros y les iba recomendando libros a las maestras, a los profesores. Y una vez me encontré con uno de ellos que me dijo, ¿usted sabe quién fue su abuelo? No voy a saber quién fue mi abuelo. No sabe. Usted no tenía yo 16 años. Usted no tiene noción de quién era su abuelo. Su abuelo era un autodidacta que no hizo nunca la universidad, pero que leía de todo y me podía ofrecer a mí, que soy profesor universitario, profesor de filosofía, qué libro me convenía leer. Ese era el viejo don Adolfo Rossi. Y mi vieja, ¿qué fue mi vieja? ¿Qué es mi vieja? Afortunadamente la tengo conmigo. Una mujer dura, firme, impiadosa, le digo yo, inmisericorde. 2º grado. Mamá, acá está, mirá lo que la maestra me dijo. ¿Qué pasa? Es que me dejó después de hora, yo me había levantado para ir al baño y vos podés creer que me dejó después de hora. Silencio. La maestra siempre tiene razón. Pero silencio. La maestra siempre va a tener razón. Lección número 1. Lección número 2 traía mi vieja, porque si no van a creer que yo, los que no escuchan la radio, a lo mejor hacen zapping algún día, me ven en hora clave al lado de Mariano Grondona y creen que yo nací en Barrio Parque, en Buenos Aires. No. Yo nací en un hogar de
clase media, media baja, clase media por aspiración cultural, por esto de mi abuelo Rossi, de autodidacta, de gente inquieta, pero económicamente clase baja. Vivimos en una pensión con baño compartido con mi vieja. Mis viejos son divorciados desde que yo tenía 3 años. Mi vieja empleada de comercio, profesora de música, que los avatares de la vida la obligaron a trabajar desde los 18 años, porque mi abuela se quedó viuda a los 35. A mi mamá se le murió su padre a los 35, fue la única de los 4 hermanos que no pudo hacer el secundario, la mandaron a trabajar. Mi mamá hizo el secundario de noche en un DINEA, en un bachillerato nocturno, mientras yo cursaba el primer grado de inferior. Mientras tanto, trabajaba como empleada de comercio. Con el tiempo logré que antes de jubilarse pudiera ejercer la pasión de su vida, porque había estudiado 8 años música y era profesora de piano. Y terminó dando clases en barrios periféricos de Córdoba, en escuelas de villas, tratando de inculcar la música a los chicos de las villas. Esa es mi vieja la que me obligó a estudiar, a estudiar, a estudiar. Yo quería laburar cuando estaba en el secundario y me dijo, no, pero ¿no ves que nos falta esto, nos falta lo otro? Vas a laburar el día que termines el secundario. Ese día se acabó. Así fue. ¿Por qué digo todo esto? ¿Qué le quiero contar? ¿La historia del changuito cañero? Quiero dar lecciones a ustedes que a lo mejor tienen vidas mucho más difíciles, de mucho más esfuerzo, de mucha más superación. No. Les vengo a hablar de esto porque si no entendemos que el futuro está en el pasado, que el futuro está escrito en la línea de las manos, en los callos de sus propias manos, en los valores que puedan rescatar de lo que les enseñaron sus viejos, sus abuelos, en lo que eso se transmite generacionalmente o se pierde, en lo que rescatemos como cultura. Si no entendemos eso, vamos a seguir creyendo que hay que convocar a un periodista, a un analista político, para que les cuente, para que les diga, para que frote la lámpara, para ver quién va a ser el próximo salvador de la Argentina. ¿Quién nos va a sacar de la crisis cultural, de la precariedad social en la que vivimos? No vine aquí a decirles si el próximo presidente va a ser Macri, Scioli, Massa o Margarita Stolbizer. Les vine a decir que eso es lo que menos importa. Les vine a decir que recién Hernán planteaba que uno de los libros se afincaba en el siglo XIX, por aquello de Civilización o Barbarie de Sarmiento, y el otro en el siglo XXI. Entre esos 2 libros, entre esos 2 tiempos, el populismo lleva 70 años en la Argentina aproximadamente. Y de todo lo que diga, me gustaría o me sentiría satisfecho y plenamente satisfecho si pudiera bajar a tierra, nunca mejor dicho, a tierra, acá en Sunchales, hoy, en medio de esta muestra dinámica de gente que labura la tierra y que busca la mejor tecnología para producir, bajar a tierra, ¿qué es el populismo? Es una categoría de los analistas políticos, de los sociólogos, hay que ir a la universidad, hay que leerse todos los libros políticos, está asociado al peronismo. ¿Qué es el populismo? Miren, el esfuerzo que traté de hacer para escribir ese libro es una traducción, es encontrar la manera más fácil de absorber ese concepto. Porque es como cuando uno lo aprecia el concepto, lo retiene, lo aprehende con H intermedia, lo toma, dice, claro, el populismo es facilismo, punto. Ahí se podría acabar el libro, pero ninguna editorial me lo
publicaría: el populismo es facilismo. El populismo no es el pueblo. El populismo como fenómeno político, convertido en un instrumento de poder, es la apropiación del pueblo, es el uso del pueblo, el abuso del pueblo. Los populistas profesionales, que suelen ser dirigentes de todo tipo, no solamente políticos, los populistas profesionales se especializaron y se especializan en usar al pueblo. Lo llenan de dádivas, de prebendas. Generalmente los populistas crecen como si fuera un ecosistema natural, una tierra fértil, en sociedades que han caído en crisis repetitivas, sociedades lastimadas, sociedades que han pasado por hambrunas, por crisis económicas fundamentalmente y sociales. Ahí llega el prototipo del líder populista y dice: yo sé cómo mejorarles la vida. Confíen en mí. Ustedes son el pueblo, yo represento al pueblo, soy la mejor opción porque soy el que mejor los entiende y el que mejor va a proporcionarles a ustedes lo que ustedes se merecen. Al pueblo lo que es del pueblo. Maravillosa frase romántica y poética para una canción. Al pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó. Fantástica ecuación. ¿Qué se ganó el pueblo? Este es el problema. Hace rato que no ganamos nada. Hace rato que no nos ganamos nada, que no nos merecemos una sociedad pujante ni desarrollada porque no hemos sabido desarrollarnos asociativamente como sociedad. Que hay empresas pujantes, maravilloso. Que hay empresarios llenos de guita, por supuesto. Que hay sindicalistas llenos de plata, maravilloso. Que hay periodistas que han triunfado, no me cabe la menor duda. Que hay individuos, cráneos que triunfan en el mundo, que somos los mejores individualmente, también, que tenemos a Maradona, a Messi, sí, perfecto. Pero como sociedad, como un colectivo cultural organizado jurídicamente, con reglas de juego, normas, hemos sido y somos un fracaso rotundo. Eso es el virus populista. ¿Y saben qué? Hasta ahora he mencionado a este gobierno, no lo he mencionado. No lo he mencionado. Adrede. Porque como le decía a los amigos de Frank el otro día, y ahí meto la anécdota, porque esta anécdota siempre funciona, es como los chistes como los chistes del Negro Álvarez o de Cacho Buenaventura, ahora es candidato. Si digo Miguel del Cel también tengo problemas, hasta la humorista, no, tengo que cuidarme qué humorista nombro. Miren, hace unos años fui a Rafaela a dar una conferencia en la sociedad rural, año 2008. Los gringos del campo estaban colorados como huevo ladrillero, enojados todos, por supuesto, por la 125, ya había pasado el voto no positivo de Cobos. Cobos en ese momento era al lado estaba entre San Martín y Belgrano, como prócer de la República. Para los gringos del campo, fundamentalmente, cuando digo los gringos del campo, digo para la ruralidad, ¿no? Bueno. Sí, agosto de 2008. Omar Perotti, le tiraban tomatazos de todo al intendente. Yo hacía el programa mío y yo lo quería invitar, porque quería invitar al intendente. Había unos problemas, ¿no? Que el intendente no va a ir a la rural porque estamos peleados. Bueno, desastre. Listo. El clima, ¿por qué les cuento esto? Porque el clima era propicio. Carpa, 500 personas,
No sé, a lo mejor alguien de aquí estuvo en esa charla y no me... Ahí está la señora. Muy bien, señora, se ha ganado un electrodoméstico. Y sí, esto está de moda. Pero yo no le voy a hacer cadena nacional, es lo único que le prometo. La señora no me va a dejar mentir, sí, seguramente tiene memoria. Cuando comenzó la conferencia, yo les dije, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Ustedes estarán esperando que yo ahora desenfunde todo mi libreto antikirchnerista, crítico del kirchnerismo, ¿no? Porque están esperando eso, lo veo en los rostros, se han dado cita acá, ustedes quieren que yo repita lo que a veces esas críticas furibundas de la radio, muchos chicos jóvenes me decían, te empecé a escuchar en los piquetes, porque ahí teníamos la radio, y desde ese momento te sigo, los chicos del Ateneo de la Rural de Rafaela. Digo, ustedes esperarán que yo ahora haga el número, vine a hacer un número, yo voy a hacer un payaso que les va a servir esta noche para la catarsis, porque yo voy a ir levantando el tono, voy a hacer críticas que ustedes van a ir haciendo así con la cabeza, y se van a dar manija, y van a terminar haciendo una catarsis, y se van a ir a casa livianitos todos. Les dije, sería muy fácil, sería demasiado obvio haber hecho tantos kilómetros. No me sentiría, no sentiría que estoy respondiendo a las expectativas, a la gente que me trajo, a la gente que hizo un esfuerzo en traerme. No, vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego, le dije. A ver, levante la mano. Yo les voy a explicar algo. Cuando era chico y mi tío me llevaba al circo, cuando llegaba al circo ahí a Córdoba, me acuerdo que era al lado del río Suquía, yo le tenía terror, yo le tenía terror al payaso, que vendría a ser yo ahora, que decía, a ver, vamos al próximo número, a ver este chico, y yo me escondía así, decía, no, que no me lleve el payaso al frente, no quiero, terror le tenía al payaso. Se me representó esa imagen cuando esas 500 personas de Rafaela estaban ahí, yo dije, a ver, levante la mano. ¿Quién, 2008, agosto 2008, quién votó por Cristina Fernández de Kirchner? A la noche, después de la conferencia, fuimos a comer con el presidente con la gente de la sociedad rural, y me dijo, yo estaba en el fondo del salón, y cuando hiciste esa pregunta, vi que la gente en la silla empezó a hacer así. Como yo cuando aparecía el payaso, que lo quería ya, la gente empezó a hacer así. Como vi que nadie levantaba la mano, digo, no, tranquilo, tranquilo. Pero ustedes saben cómo salió en esta elección del año 2007 la señora, acá, en la región y en Rafaela. ¿Verdad? Sí, me decían todo como los chicos que lo acaban de retar. De eso se trata, les dije. Señora, fue así, ¿usted se acuerda? ¿Vio? Ahí está. Esa anécdota, por eso cuando digo estas charlas me enriquecen, porque eso no lo tenían planificado, le venía diciendo recién a Reinaldo, yo veo los rostros de la gente y el tipo de público y trato de encontrar la mejor manera de llegar. Esto es, de esto vivo, tratar de que mis palabras lleguen. No porque le estoy vendiendo nada, yo no les pido que me voten y me van a escuchar si quieren, porque si no les gusta lo que digo van a hacer clic y se acabó y pasan a otra radio, ya está. Pero sí vengo a decirle algunas cosas que las tengo acá en las entrañas. ¿Ya? Por esto hago lo que hago y soy feliz comunicando. Esa anécdota, y digo, esa anécdota después me quedó, porque dije, claro, de esto se trata. Le dije, no vengo a... Estoy demasiado... Sí, ya estaba funcionando demasiado bien el inalámbrico. Me quedo quieto. ¿De qué sirve que yo venga a decirles lo que ustedes se han dado cuenta ya? Que votaron
Por ejemplo, muchos ignorando que ya se estaban falseando las estadísticas del INDEC. ¿Por qué nos damos cuenta tarde siempre de las cosas? ¿Por qué ganó con el 54% la señora Cristina Fernández de Kirchner en 2011? ¿Por empatía hacia una viuda que acababa de perder su marido? Miren, no voy a negar, sería un necio negar beneficios tangibles. Beneficios tangibles, obras de infraestructura que se han generado a lo largo de todos estos años. ¿Cómo negarlo? Inversión en ciencia y técnica. En Libertad o Barbarie, mi primer libro, llegué a decir que el kirchnerismo, como gobierno, no estoy planteando si acá alguno, respeto profundamente si alguien adhiere al gobierno, porque ese va a ser uno de los desafíos post-gobierno, despintarnos los rostros y tratar de cicatrizar esta división inconcebible y terrible que ha vuelto sobre el tejido social argentino. Cuando hablo del kirchnerismo, hablo del gobierno, hablo de un grupo de alquimistas del rencor que reinstalaron el enfrentamiento entre los argentinos como una estrategia para mantener, conservar y multiplicar el poder político. Un grupo determinado de dirigentes que a través de una metodología y una planificación dividieron a la sociedad ex profeso entre los cabecitas negras y los oligarcas del campo, entre los fascistas y los progresistas, entre los gorilas y los obreros. Nada nuevo, ya lo había vivido la Argentina. Reinstalar de nuevo la antinomia, el resentimiento social. Y lo lograron. Ganaron la batalla cultural. Cuando les dije eso en Rafaela, les dije, vengo a poner un espejo imaginario sobre nosotros mismos. Y aquí viene el otro libro, acá viene el populismo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el populismo? El populismo es la apropiación planificada del campo popular para que un grupo de dirigentes lo use como patente de corso para enriquecerse, para conservar poder y para multiplicar poder. Pero, ¿por qué el populismo se vuelve popular? Usted, o vos, Pablo, querés decir clásica crítica, insulto que recibo. Callate, facho, gorila que estás con Grondona, elitista, neoliberal, en contra del pueblo. Bien. En el Twitter, en la red social, es tan fascinante porque a la tontería hace clac, uno bloquea y desaparece la basura. Estoy dispuesto a discutir, no a los que insultan, sino no con los que insultan, sino con los que expresan ideas. El problema es que el populismo y este fanatismo, este neofanatismo, ha vaciado de ideas a sus seguidores y los ha llenado de piedras. Los convierte en jauría, una jauría de perros furiosos, rabiosos, que saltan al cuello de cualquiera que critique al líder, al modelo, a lo nacional y popular. Vamos a ver, ¿qué es lo popular? Porque empecemos a desgranar las palabras en su sentido, porque uno de los problemas fundamentales por los que el populismo se ha propagado es
por el genocidio educativo que vive la Argentina, que ha vivido la Argentina. Y de el exterminio educativo no tiene la culpa ni Néstor ni Cristina solo. Generación tras generación, líderes, 30 años de democracia y más ya de 30 años, generando una verdadera masacre con nuestros propios hijos, generación tras generación, perdiendo valores esenciales, la cultura del trabajo, de la responsabilidad, dilapidando, creyendo que siempre hay una diagonal, un camino más corto, una vivada para llegar más rápido, para evitar el esfuerzo, para ser rico mucho antes que el vecino, Gil, este que trabaja. Es feo generalizar, pero las sociedades se terminan definiendo por sus gobiernos y se terminan definiendo por el voto del colectivo. Por el voto del colectivo que se expresa cada vez en las urnas. ¿Qué es lo popular? Lo popular es magnífico. La tradición de la cultura popular, el folclore, los valores populares. El problema es que lo que hoy se plantea como sinónimo de lo popular está contaminado, porque antes, si pensamos en la Argentina de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, era popular la cultura del trabajo, era popular la cultura del esfuerzo, era popular porque era masivo, porque era de todos, era popular la educación, porque quiero decirles que aunque llevemos a nuestros hijos a escuelas privadas, en el caso mío que vivo en el conurbano bonaerense y que soy alumno de la escuela pública y de la universidad pública, les tengo para decir, ahora que en Tinelli el señor que la gran destreza es, hay que tener destreza para atarse la corbata con una sola mano, ese señor todavía no me ha dado una respuesta en la provincia de Buenos Aires de una escuela pública de nivel como la que yo tenía en Alta Córdoba, escuela Manuel Lucero, a la que fue mi madre y que ahora acaba de cumplir años y estaban las maestras de mi madre y mis maestras. No tengo en la provincia de Buenos Aires una escuela pública que le dé a mis hijos una mínima garantía de tener la misma educación que tuve yo. Por eso que sigan bailando con Tinelli, el señor Daniel Scioli, el señor Mauricio Macri y el señor Sergio Massa. No voy a hacer una crítica culturalista de showmatch, para nada. Llegamos tarde a casa, nos queremos divertir un rato, quieren poner showmatch, bárbaro. Es mucho más divertido que ver Hora Clave, no me cabe la menor duda. Ahora, que los políticos no nos vendan que van a cosechar votos solo por ir ahí. O que el bailecito los va a hacer un poco populares y que van a conseguir más votos. Van a conseguir más votos en una platea culturalmente populista. Saben que van a conquistar votos allí. El problema no es que vayan a showmatch. Yo les decía por radio el otro día, Barack Obama en Estados Unidos va a talk show, no sé si hay un showmatch allá, pero va, se muestra dicharachero, se muestra histriónico. En Estados Unidos dicen que es el presidente más payaso de los últimos 80 años, Barack Obama. Creo que maneja algunos íconos de la cultura actual, de las redes sociales, de los jóvenes. El tema no es ese, que los norteamericanos te lo tienen muy claro. Puede hacer todas las payasadas que quiera, pero al momento de la elección, candidato que no debate
en un debate organizado por universidades y medios de comunicación de todo el país, candidato que ni se le ocurre presentarse. Porque la sociedad norteamericana castiga al candidato que no debate, que no se muestra y que no se somete a interrogantes duros de sus contendientes y también de periodistas o de alumnos de una universidad. Entonces, el problema no es Tinelli. El problema es que solo tenemos Tinelli. ¿Se entiende? El problema no es Marcelo Hugo, el rey Midas. El problema es que Massa le pida por favor que él organice un debate de presidentes. Porque sos el único que nos puede convocar. ¿Cómo? No seamos populistas. ¿Cómo el único? ¿Tenés ganas de debatir? Dale. Hay unas ONG que están propiciando que tengamos el primer debate de candidatos presidenciales en más de 30 años de democracia que tenemos. ¿Qué me dicen? Vuelvo al populismo. ¿Se va entendiendo la cuestión del populismo? 18 millones de personas reciben hoy en la Argentina algún tipo de beneficio de ANSES, incluidos jubilados que aportaron como corresponde en su vida y que generalmente no reciben lo que le corresponde. Uno de ellos, mi vieja, que tiene la mínima después de haber aportado 18 millones de personas que reciben un beneficio de ANSES. Si a eso le sumamos los beneficios indirectos por subsidios a los servicios públicos, si a eso le sumamos los empresarios subsidiados, si a eso le sumamos las maravillosas Ahora 12, engaña pichanga, amigo. Acá saben lo que es una engaña pichanga, ¿no? Engaña pichanga. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Quién cree que paga la diferencia de tasa? Ustedes, nosotros, con los impuestos más caros de la historia en la República Argentina, con un proceso inflacionario que carcome mes tras mes el salario de los trabajadores, con un ministro de Economía al que le parece estigmatizante contar a los pobres. Lo que le parece estigmatizante o vergonzoso es llegar al final del ciclo de la década ganada con la misma cantidad de pobres con que terminó el menemismo. Sí, 6 millones de niños y adolescentes pobres en la República Argentina de entre 0 y 17 años. 46,2% de la franja etaria que va de 0 a 17 años, 46,2% es pobre. ¿Entendemos? Pobre. Punto. No más hipócritas que nos vengan a vender espejitos de colores, no más cadenas nacionales como Kermés, no más ciudadanos que tengan que aplaudir como focas. Gracias, Cristina, por haberme permitido el aire acondicionado en 12 cuotas. Si el aire acondicionado en 12 cuotas, o el tractor, o la máquina, o la bicicleta para su hijo, en otros tiempos, un obrero, un trabajador, se lo ganaba con el sudor de su frente y no se lo debía a nadie más que a él mismo. Y llegaba y le decía a su hijo, acá está papá, este es el esfuerzo de mamá y de papá o de papá durante todo este mes. Y ese chico valoraba esa bicicleta porque era lo único que tenía, pero además porque se lo había dado su padre. Esto es lo que hemos hecho después de 70 años de cultura populista. ¿Tenés el libro por ahí? No compren el libro, porque se los estoy resumiendo. Hay un capítulo que yo le decía a Reinaldo, si ustedes me permiten, que se llama
los maleducados crónicos. Yo no le vine a decir, como les planteaba, que el problema son los otros. Yo le vine a decir que el problema somos nosotros. Y ustedes me dirán, no, perdóneme, yo nunca voté a estos. Sí, pero votó a otros. Yo no recibo subsidios, es cierto. Punto a favor. Pero lamentablemente usted y yo vivimos en una sociedad, una patria subsidiada. Cuando el subsidio se transforma en norma y no en excepción, la sociedad está perdida. La sociedad se acostumbró a que... Qué bárbaro, el autor no se acuerda dónde estaba. No, tranquilo. Muy bien. Era todo para saber si lo había subrayado. No, maravilloso. Entonces, sí, bueno, acá está, sí, efectivamente. Los maleducados crónicos. A no equivocarse. Cualquiera de nosotros, aspirante generacional a convertirse en un padre bueno. Yo tengo 4. 16, la única nena, ya me trae el novio. 12, Nacho. 6, Santino. 2 y medio, Benicio. Muchas veces me siento un padre bueno y no un buen padre. A no equivocarse, cualquiera de nosotros, aspirante generacional a convertirse en un padre bueno, que no es sinónimo automático de buen padre, permisivo, tolerante y hasta cómplice de las primeras transgresiones de conducta de sus hijos, facilista, abandónico a la hora de asumir rigurosamente el rol de educador en valores, alguien que rechaza por incapacidad o negligencia el acto responsable de convertirse en mínimo educador de su entorno. ¿Qué significa? Soy un educador, todos los que estamos aquí. ¿Educar a quién? Si no soy maestro, no me recibí. No, educador con el ejemplo de mi entorno. Los orientales lo tenían mucho más claro. Para lograr la paz en el mundo había que empezar logrando la armonía en la familia, de lo pequeño a lo grande, de lo particular a lo general. Por eso la mirada argentina, social, política, generalmente está equivocada. Ellos nos tienen que salvar. No, muchachos, nosotros. Ese señor, un negligente que se niega a educar a su entorno con la propia conducta, se vuelve el eslabón minúsculo, chiquito, un eslabón imperceptible. Nadie lo va a acusar de nada. Pero es un eslabón minúsculo de un ejército de pequeños aprendices de populismo intrafamiliar. Tiernos sujetos maleables, aptos para engrosar en el futuro la masa crítica de un estado de opinión populista. Claro. Si un padre, por ósmosis, aunque no le diga que transgredir está bien, si un padre que transgrede normas, que se manifiesta con inconducta en su trabajo, en las relaciones con sus vecinos, en las relaciones familiares, está generando ese ejemplo, ¿por qué ese chico, cuando sea adulto, no va a votar un corrupto? ¿Por qué? ¿Cómo es que hemos llegado a tener un vicepresidente ladrón de billetes? ¿Por qué el corrupto se volvió aspiracional en la Argentina? Y porque si todos roban, roba pero hace.
Roba, pero hace. Cínicos. Hemos sido cínicos con nosotros mismos. Pero no es nuevo, ¿eh? En el siglo XX, nuestros antepasados llegaron a bautizar con un cinismo muy particular y a justificar, ¿saben qué? El fraude patriótico. Una maravilla. Hemos perdido la noción de las palabras, entre otras cosas. El fracaso educativo, el exterminio educativo pasa por dejar de entender qué significa cada palabra. Fraude. Si yo le pongo de un lado la palabra, voy a parecer grondona, no. Si yo le pongo para la palabra fraude acá y patriótico acá, yo le digo, a ver, jóvenes, vamos a poner al lado de la palabra fraude sinónimos. Fraude, ladrón, estafador, sinónimos. Patriótico, héroe, nacional. Entonces, ¿cómo se pueden unir las dos palabras? ¿Cómo puede existir un fraude patriótico? Bueno, existe en la versión noventista y del 2015, existe el que roba, pero hace. Una locura. Los alemanes, por supuesto. Todavía no se han dado cuenta, Reinaldo, ya se van a dar cuenta. Él quiere disimularlo. Toda su vida se ha dedicado a convencerlo de lo contrario. No, pero ¿saben qué? Para que no sean tantas pálidas, yo estoy convencido que acá estamos como una especie de invernadero. Acá se están cosechando, porque debe ser un tipo jodido, Reinaldo y muchos otros. Y Dayana también me han dicho que son bastante complicados. Que los debe tener cortitos, ¿no? Y más allá de clase y más allá de este entorno, cuando voy por los pueblos, y por eso digo que me resultan rostros familiares y me encanta, porque además tengo un gringo en mis antepasados, y porque me encanta y porque tengo una casa donde hago pan casero y tengo mi huerta. Yo que no soy un bicho urbano, justamente, siempre busco vivir en lugares donde pueda tener mi horno de barro. Y amaso pan los domingos y me gusta esa tradición entre la tierra y la tarea artesanal. En el interior, en los pueblos, en las ciudades, mientras se van agrandando las ciudades cada vez se debilitan más estas cosas, todavía se conservan valores. Yo sé que ustedes me dirán, no te vayas a creer, porque acá, mirá, acá el intendente tal agarró, empezó a subsidiar. Donde hay todavía grandes empresas señeras, aún con los avatares económicos. Miren, hay algunas empresas de algunos vivos que se han aprovechado de un capitalismo de Estado y hay otras empresas que se han transformado en verdaderas escuelas de vida. Todavía en el interior de la Argentina quedan valores. Y acá están los anticuerpos para el virus, créanme, están los anticuerpos para el virus. Estábamos con los tiernos sujetos maleables aptos para engrosar la masa crítica de un estado de opinión populista. De una sociedad, a ver si va a entender un poquito más, miren, de una sociedad consumidora de demagogia, fácilmente manipulable por líderes expertos en sacarle rédito. ¿Y cómo surge esto? Desde la tierna infancia solemos darles maliciosamente a nuestros descendientes de una rebeldía patológica contra las reglas. Este es el argentino prototípico. A los chicos le empezamos a decir, bueno, mira, papá, pasate en rojo. Si acá no hay nadie. Deslizamos por ósmosis una frustración, claro, de ver que las reglas no se respetan, de que solemos vivir como una especie de ley de la selva, el que no llora no mama, el que no afana es un gil, dice el tango. Discépolo, Cambalache, siglo XX Cambalache. Solemos reemplazar el antipático ejercicio
de la autoridad, los padres populistas, solemos reemplazar el antipático ejercicio de la autoridad por la simpática práctica del facilismo, que resta dolores de cabeza y disgustos en casa. Déjate, joder, yo lo tengo que retar a este. Si ya, este no tiene compostura. Hacete cargo vos, llevo cansado del laburo, basta. Capitulación. Le hiciste aprobar populismo 1. Bien, ya te agarró la mano, listo. Te ganó de mano. Inculcarles el veneno relativista de que hay normas buenas y hay normas malas, para cumplir o no de acuerdo a conveniencia, a intereses del momento. Esta ley, sí, la voy a cumplir. No, esta ley no, esto es incumplible. No, esto no lo voy a cumplir. Muchas veces, si hablamos de materia impositiva, el laberinto de un Estado que busca extraerle de un vampiro anémico, que busca extraerle la sangre, es decir, la guita al sector privado, al laburante, arma ese gran hermano que son las leyes tributarias, en donde el ciudadano trata de escapar para ver por dónde le puede ganar al Estado. Y es trampa contra trampa, porque ahí se justifica, o creemos que justificamos, y que somos unos vivos bárbaros, que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, o al menos un mes de respiro. Porque sospechamos que el Estado es ladrón, que tenemos una clase corrupta, una clase política corrupta, y que nuestros impuestos no se reinvierten en beneficios como fija un contrato social lógico, civilizado y republicano. Dicen en el gobierno, pero hay países que tienen una presión tributaria del 50%. Cara dura. Educación, salud. ¿Cuánto devuelve el Estado en esas sociedades? Pero no depende de los ladrones de turno, dependen de la sociedad populista que le dio el poder. Y finalmente, en este capítulo, digo que le decimos a nuestros hijos esto, que echa la ley, echa la trampa, que la viveza criolla cotiza como una aptitud. Este es pícaro, este le va a ir bien en la vida, porque a este no lo va a correr nadie fácilmente. ¿No? Cuando vemos a nuestro hijo, ¿qué preferimos? ¿Un hijo vivo que luego se transforma en un avivado? Digo finalmente que esto no tiene que ver necesariamente con pertenecer a una clase social específica, ni con el grado de instrucción. Esto no tiene que ver si hemos ido a la escuela o no hemos ido a la escuela, si somos universitarios o hemos tenido segundo grado y tercer grado. No significa que vengamos de una familia de ricos o de pobres. ¿Saben qué significa? Si se ha perdido en nuestra familia, en nuestras familias, esa tracción generacional de los valores. Si hemos arrasado con las enseñanzas de nuestros abuelos o de esa sociedad que se fijaba en un gesto, una sociedad que en un gesto se autodefinía. Cuando tome el agua le voy a decir cuál es el gesto. No hay ningún gesto obsceno. ¿Saben cuál es el gesto de la sociedad perdida, de la república perdida? ¿Saben cuál es el gesto que terminó arrasando el populismo? Cuando el señor, en su época, o su padre, con este apretón de manos, firmaba un contrato, sin ningún papel. La palabra valía. Esa es la república perdida. Me lo decía recién Reinaldo. No, o alguien me lo decía. Los alemanes no deben tener el sistema informático que tiene la AFIP nuestra. Que por poco te busque el ADN, porque en el fondo presume que somos choros por naturaleza, que somos evasores por ósmosis.
y que desde chiquitos aprendemos. Entonces, es el Estado que presume que sus ciudadanos y contribuyentes son ladrones, porque además no hace nada él para desmentir que el Estado es ladrón, y es un canibalismo cultural. Amigos, después de esto, ¿vale la pena? Si ustedes quieren lo hago. Les puedo hablar qué dicen las últimas encuestas, si Macri subió 2 puntos o 3 puntos, si Massa se peroniza, si a Massa lo abandonan los intendentes del conurbano bonaerense, si Scioli tiene más chances que Randazzo, si Scioli es kirchnerismo o no es kirchnerismo, si la Cámpora finalmente es todo lo malo que decimos que es. Es decir, toda esa materia prima que manejamos habitualmente en la coyuntura, los periodistas, el sistema de medios, la discusión pública. Pero yo en estas charlas trato, como interpretó claramente Hernán, de escarbar un poquito en la tierra. ¿Por qué? Y acá va el cierre conceptual y después, con gusto, contestaré lo que ustedes quieran. Acá viene algo todavía más profundo. Lo que vine a decirles, aunque les parezca agobiante, porque decir, che, todo muy bien, sí, ¿y cuál es la salida entonces? Entonces la salida no está ahora. Pero si yo creía que los que estén agobiados y quieren un cambio de ciclo, un cambio de gobierno, sí, pero yo creía que si lo votaba fulano, esto se terminaba. ¿No? Y entonces, puta, ¿para qué viene a escuchar este tipo acá? ¿Para qué lo trajeron, Reinaldo? Se hubiera quedado en su casa. ¿No? Yo creo que la solución está más cerca. Si identificamos que el problema está en casa, la solución está más cerca. Si identificamos que el poder es nuestro, el poder de controlar, el poder de exigir, pero también el poder de predicar con el ejemplo, la solución no está afuera. Eso sí, muchachos, señoras, señores, hay que laburar, ¿vio? Hay que laburar de padre, hay que laburar de maestro, hay que laburar de laburante, hay que laburar de ciudadano, hay que laburar de periodista, hay que laburar. Laburar. Pero no solo ganarse el pan con el sudor de la frente y volverse a casa. Esto es un laburo más complejo. Porque por laburar de padre no van a cobrar ninguna asignación. La asignación se la dan, sos padre de esto. El pro crear, el pro auto, el pro la... ¿Tenés un hijo? Tomá. Miren, ¿por qué el populismo es tan popular? Y me van a decir, ¿y por qué dijiste que era facilismo? Y bueno, y el facilismo es tentador. El facilismo es no como una droga. ¿Quién va a querer esforzarse si lo puede obtener fácilmente? Hay que ser muy tonto, hay que ser muy estúpido. El facilismo es una droga. El facilismo es un narcótico. ¿Queremos repasar la fábula de la cigarra y la hormiga? ¿O la chicharra y la hormiga? La chicharra que se pasaba cantando todo el verano mientras la hormiga laburaba, juntaba para el invierno. Llegaba el invierno, la cigarra, de tanto cantar y cantar, todo, no tenía nada. Y se lamentaba, la hormiga tenía todo su almacenamiento. La naturaleza nos indica claramente dónde está el camino. Las sociedades desarrolladas en serio también. Pero algo pasa. ¿Cómo puede ser? ¿Somos el único país? No, no somos el único país que reincide y tiene estas taras culturales. Un ejemplo de un problema clásico del populismo. ¿Por qué populismo? Porque el populismo no es de izquierda ni de derecha. Ojo, Este gobierno es esencialmente populista. Se cree que es de izquierda, dice que es de izquierda, que es progresista, que es dueño de los derechos humanos, que está del lado del bien y que todos los que están en contra y lo criticamos estamos del lado del mal, somos nefastos. Bien, el relato. Pero el menemismo
fue populismo monetarista. Acá el populismo fue de derecha, de izquierda, fue civil, fue militar. Populistas hemos sido todos, han sido todos. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo que populista fue el menemismo? Pero si yo con la convertibilidad... No, miren, hoy una sociedad hipnotizada por subsidios. En el año 95, una sociedad anestesiada por el voto cuota. También estabilidad, electrodomésticos que se sacaban. Estábamos enamorados del becerro de oro. ¿Vieron el pasaje bíblico de Moisés? Cuando Moisés sube a buscar los mandamientos y deja al pueblo que de tanto que no venía Moisés, necesitaban un Dios. Necesitaban un Dios al que adorar y no llegaba Moisés con las tablas. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Armaron el becerro de oro y lo adoraron y se sacrificaron. Mejor dicho, hicieron una fiesta bárbara al lado del becerro. Necesitaban un Dios. ¿Saben qué fue la convertibilidad? Esta es una interpretación, una opinión, un análisis mío, ¿no? Fue el becerro de oro de una sociedad hipnotizada por la frivolidad y el consumo. Nos aferramos a ese becerro de oro tanto que ganaron las elecciones los opositores a Menem, que prometían que iban a conservar la convertibilidad, como si la convertibilidad, una alquimia financiera de política financiera, fuera mágica y de pronto, ¡pac!, $1, $1. Sí, fue real durante un tiempo, frenó la inflación, pero hubo un conjunto de elementos. Pero en estos vaivenes, el péndulo, que decía mi amigo Reinaldo, veníamos conversando sobre eso, vivimos unos años 90 donde dijimos el Estado no sirve para nada, de la mano de algunos ideólogos como don Bernardo, que con el tema de Doña Rosa, es cierto, Doña Rosa, 30 años para tener un teléfono, pero con esa prédica populista de destruyamos el Estado porque el Estado no sirve y todo lo privado siempre va a ser mejor, y privaticemos hasta el oxígeno que respiramos, tuvimos un populismo monetarista, neoliberal, llámenlo como quieran, que terminó con tantos pobres como va a terminar este populismo de izquierda estatalista que piensa exactamente lo contrario y nos llevó a armar un Estado infinanciable, lleno de empleados públicos, lleno de beneficiarios de planes sociales que se apoyan en el 17% de la población económicamente activa que está en blanco y que paga religiosamente sus impuestos. Esta sociedad populista está solventada por el 17% de la clase, del porcentaje de población económicamente activa. Esto es insostenible. Y los candidatos a presidente o sus ministros de Economía que digan que esto no va a necesitar de sangre, sudor y lágrimas y que vamos a poder mantener todos los subsidios y que va a estar todo maravilloso, mienten. No les crean. Y acá viene la tarea nuestra. Indaguemos a fondo. No me vendan espejitos de colores. Las fiestas se pagan. Solamente hay que aspirar a tener administradores que no sean carniceros, ¿no? Que si tienen que operar y empezar a sacar algunos tumores, no corten así y me hagan sangrar y en vez de morir por los tumores muero desangrado. De esto se trata. El ajuste neoliberal, ajuste es hoy, el ajuste está hoy, la inflación está hace 8 años. ¿Se dan cuenta? El espacio público contaminado de mentiras en el que vivimos. Finalmente, y sí, ahora digo finalmente, ¿por qué el populismo se mantuvo tanto tiempo? ¿Por qué procreamos permanentemente y votamos líderes populistas que nos dicen, síganme, no los voy a defraudar? Vamos a hacer un país en serio. En serio fue el enriquecimiento que tuvieron después, todos.
Fue serio el enriquecimiento, eso sí. Ladrones a cara descubierta, que tienen sus mansiones y sus campos a la vista de todos, desde Puerto Madero hasta el Calafate, dueños de la mitad de la Argentina, que se llenan la boca con los pobres, pero los utilizan como clientela cautiva. No los quieren sacar de pobres, por eso no los contabilizan, los asisten, los mantienen, los crían, porque después los usan. ¿Y por qué los pobres se dejan usar? Pero no solo los pobres. ¿Por qué los empresarios subsidiados, los empresarios públicos, los empresarios de la dádiva, los industrialistas de la dádiva, los capitalistas prebendarios? Para que nos vean que este no es un discurso procapitalista, no. Es un discurso el mío antipopulista. Es el populismo estúpido, me digo yo todos los días. Es el populismo estúpido. Sí, a vos que me estás mirando, me digo a mí mismo. Hubo un hombre en el siglo pasado, se llamó Erich Fromm. Escribió un libro magnífico, alemán. El miedo a la libertad. No le voy a dar ninguna clase de... El miedo a la libertad, escribió. ¿Qué quería don Erich Fromm? Quería entender, a mitad del siglo XX, cómo una sociedad como la alemana o la italiana se podían dejar arrastrar por carniceros y genocidas como Adolf Hitler o Benito Mussolini o Joseph Stalin. ¿Cómo es que millones de personas se entregaban a esas orgías irracionales de creer que hay una raza superior y que había que exterminar racialmente a los que no pertenecían a la misma raza? ¿Saben por qué puse en el libro Libertad o Barbarie y no Civilización o Barbarie como Sarmiento? En un atrevimiento que mi maestra me dijo: ¿te atreviste a reescribir a Sarmiento? No, me atreví a tomarlo a Sarmiento y a decir que en el siglo XIX el sinónimo de civilización era la racionalidad, las leyes, la cultura, y que la barbarie estaba representada por el gaucho, por el hombre inculto. Esa era la visión. Ahora, los que vivimos el siglo XX sabemos que la barbarie también puede estar en la civilización. La sociedad alemana, que hoy es un ejemplo, fue una sociedad barbárica. ¿Y cómo pudo pasar eso? ¿Cómo pueden millones de personas entregar su libertad, uniformarse como asesinos y dárselas a un demente? ¿Cómo? Eso sí que era. El libro explica que hay un núcleo populista. El núcleo populista, ¿saben dónde empieza? Cuando entregamos la libertad. Después se la podemos entregar a un nacionalista, a un populista del siglo XXI como Chávez, a Néstor Kirchner, a Berlusconi, un populista de derecha, a Fujimori en Perú, otro de derecha, no importa si de derecha o de izquierda, un populista, alguien que se apropie del pueblo. ¿Por qué el hombre entrega su libertad? Y acá sí cierro. Porque la libertad no es eso que creemos, eso que decimos que es, o eso que le enseñamos a nuestros hijos. La libertad no es esa potestad de hacer lo que quiero. Eso creemos cuando somos chicos. Rápidamente nos damos cuenta que hacemos lo que podemos, o lo que nos dejan, o lo que nos ganamos poder hacer. Ahí nos damos cuenta que la libertad no es libertinaje, esa idea romántica que uno cuando es adolescente la tiene. Erich Fromm explica que cuando nacemos salimos del útero materno, de ese cobijo calentito, y desde que comenzamos el camino de la vida del hombre es la autonomía del hombre o de cualquier animal. Solo que los pájaros y los perros
y los monos y los leones rápidamente expulsan a sus pichones y a sus crías. Vamos, el hombre, quien leyó Tarzán, el libro de Tarzán, se da cuenta que el problema de la mona chita con Tarzán era que la mona chita tenía otros chimpancés de hijo. ¿Qué? A los 3 meses ya estaban colgándose de los árboles. Y ese bebé blanco que era Tarzán, esto lo aprendí de chico, no caminaba, tenía 3 meses y todavía dependía de la madre que lo llevaba a cuestas. La naturaleza, rápido, a lo tuyo, a ganarse cazando su propia comida. La madre le enseña a cazar. Bien, en el hombre la cosa es más compleja. Tardamos mucho tiempo en independizarnos, pero eso genera una marca psicológica. A medida que el hombre va dejando el útero materno, a medida que el niño avanza, va perdiendo esas seguridades que le da la madre y empieza a sentir algo de soledad. ¿Y saben qué nace instintivamente, inconscientemente en cada uno de nosotros? Nace un natural instinto de sumisión, someterse, de sumisión. La sumisión hacia el que otorgue refugio, calor, protección, la protección que acabamos de dejar en el útero materno. Esto es psicología humana. Luego, el adolescente, a medida que el hombre va creciendo, si llega el hombre adulto y ya el hombre adulto tiene que ganarse el pan, tiene que trabajar, y ¿quién le puede otorgar garantías? La sociedad. Si ese hombre vive en una sociedad salvaje, sin oportunidades, si esa sociedad no le dio educación, no le dio instrumentos, posibilidades de desarrollarse con dignidad, ese hombre no tiene instrumentos para sentirse seguro. Entonces ese hombre siente que la libertad no es una bendición, sino una mochila, una pesada carga, porque la libertad, amigos, es intemperie, no es refugio. El hombre libre tiene que decidir, esto es correcto, esto es incorrecto, aquí por este camino voy bien, por este camino voy mal, la tomo yo a la decisión. Es mi libertad, mi soberanía, mi autonomía. Entonces, para los que no tengan herramientas, la libertad puede ser un peso. No poder decidir o tener todos los caminos erróneos para decidir, ¿lleva a qué? A que aparezca el populista y le diga, vení, dame, te voy a calmar este peso tuyo. Hubo gente mala que te hizo daño, yo te voy a reparar el daño que te hicieron, yo te voy a dar, porque yo soy el Estado. Yo voy a manejar la plata de todos acá y te voy a dar lo que creo que es tuyo. ¿Y cómo sé yo, Estado, papá, lo que es del Señor? No lo sé, lo voy a manejar arbitrariamente. Es imposible que una entelequia como el Estado pueda dar justamente a cada uno lo que cada uno se merece. Los colonos norteamericanos pretendieron tener, y Sarmiento se enamoró de ese concepto y lo trajo aquí con las maestras, y por eso implantó este país con maestras, y nos dio la ley de educación y el sistema educativo más luminoso y un faro. Ya voy, Dayana. Estoy consciente de la hora que es. Nos dio ese faro educativo porque ¿saben qué hacían los colonos norteamericanos? ¿Qué hacía el gobierno? A cada colono les daba instrumentos para trabajar, les ponía una escuela y una iglesia. Y a partir que le daba igualdad de herramientas, cada cual que se ganara el pan con el sudor de su frente. Igualdad, no, igualdad en los instrumentos. Una iglesia para rezar, una escuela para aprender. Pero después, cada cual con su sacrificio, con su escala de valores, con su familia, con su asociación, iba a progresar. La igualdad de hoy es la igualdad del fracaso, es la igualdad para amortiguar el resentimiento
de mucha gente herida, porque esta ha sido una sociedad caníbal para nuestros abuelos, para nuestros padres. 70 años de populismo nos han convertido en una selva del sálvese quien pueda. Amigos, tenemos que recuperar los valores, tenemos que recuperar la noción de la ley, tenemos que obligar a que quienes nos gobiernen comiencen por dar el ejemplo. El último capítulo del libro es un republicanismo popular, porque el problema del populismo no es solo del populismo, ha sido de tantos republicanistas, tantos que se llenaron la boca de república y nunca la encarnaron. ¿Qué es encarnar la república? Un líder que diga, voy a gobernar 4 años y me voy, no quiero la reelección. ¿Cómo identificar a un republicano? Alguien que dé el ejemplo, alguien que no se enriquezca con el poder o en el poder. Cuando logremos seleccionar este tipo de liderazgos, habremos dado un paso para dejar de ser una sociedad populista. Pero eso se logra únicamente laburando de ciudadanos. Muchas gracias. Bien, como dijo Pablo, él está dispuesto no tiene mucho tiempo porque creo que la mayoría de acá es oyente de él y sabe que en un rato más tiene que salir el programa, pero 2 o 3 preguntas creo que podremos contestar, así que si alguno la tiene la oportunidad de hacerlo. Y como digo yo, y si ya están cansados y no quieren hacer preguntas, está todo bien, ¿eh? No, porque creo que los he abrumado con tantos minutos de charla. Sí. No les voy a preguntar por quién votaron, ¿eh? Bueno, está bien. Si no hay preguntas, vamos a seguir con la jornada. Le agradecemos a Pablo y fundamentalmente... Perdón, ¿dónde hay? Allá hay alguien. Es una clienta que yo tengo. Es una clienta, sí. La traigo en cada conferencia para que me haga una pregunta. Grande. Blanquita. Muchas gracias, Hernán. Pablo Rossi, muchas gracias por la charla de nuevo, ¿no? Y reflexionando un poquito sobre lo que usted acaba de decir y sobre su libro, que ya lo tengo encargado. Bueno, me alegro mucho. Quiero pensar en voz alta sobre lo siguiente. Todo, absolutamente todo lo que usted nos plantea en el libro Populismo, en mi modestísima opinión, tiene una sola, única y absoluta forma de corregirlo. Y es a través de la educación. Así es. Todo en Argentina y en cualquier país del mundo indefectiblemente pasa por el meridiano de la educación. Así es. Nuestros abuelos, que no tenían cultura, pero sí tenían formación en el hogar, conocían lo que eran valores y lo que eran principios y lo que dijo usted del contrato de la mano, porque eso significaba te doy y me das, y es absoluto, ya no existe. Los padres tienen que trabajar afuera, doble jornada para mantener la casa y los hijos. La situación del país sabemos cómo es. Pero si no nos metemos en la cabeza que la única forma de salir de esta situación de 70 años de populismo es a través de la educación. Leer, estudiar, darle el ejemplo a los hijos, que usted te acaba de decir, tiene 4. No decirle a la señora cuando llego, no tengo tiempo, hácelo vos. Llevarlos, traerlos, culturizarse. Y además, algo que viene íncito, que es leer los diarios, escuchar la televisión, leer todo lo que se pueda leer para que cuando llegue el momento de ir a poner el votito, tratemos de hacerlo de la mejor manera posible dentro del espectro bastante mediocre que tenemos. Eso por un lado. Y quiero agregar una cosa, Pablo. Anoche escuché en hora clave a un economista, usted sabe quién es,
Sí. Que me llamó la atención poderosamente el gran optimismo que tiene, fantástico. Hoy llegan al poder, mañana se despertó la credibilidad. Después de 12 años donde nos mienten, nos roban, nos atropellan, nos hacen hacer exámenes psicofísicos, no hay norma ni constitución que se pueda cumplir, ¿no es cierto? Una verdadera tropelía. Y pensamos que de un día para el otro el pueblo argentino, después de 12 años, va a tener credibilidad y va a sacar el dinero debajo del colchón para entregárselos. Me parece que eso no es optimismo, es estupidez. Bien. Gracias, Pablo. A usted, señora. Ha hecho un resumen perfecto. De eso se trata. Gracias. ¿Cómo te va? Les agradezco a todos, la jornada sigue. Créanme que ha sido un gran placer. Ha sido un gran placer que me hablen sus rostros, sus gestos. Ha sido un gran placer saber que se van a ir de acá no acordando conmigo, sino pensando que la tarea la tienen en casa. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias.